¿Cómo están? Hoy tenemos la suerte y el gran prestigio para esta actividad de posgrado de contar con la clase del doctor Maximiliano Calderón. El doctor Calderón es abogado, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular de la Cátedra de Contratos, Daños y Derecho del Consumidor y también de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Católica de Córdoba. A su vez, es consejero en el Consejo de la Magistratura de la provincia en representación del estamento del Colegio de Abogados de la provincia o en representación de los abogados matriculados de la provincia. En esta oportunidad, el doctor Maximiliano Calderón nos va a hablar sobre 10 tendencias en la contratación contemporánea. Muchas gracias, doctor Calderón, y tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Laura, y muchas gracias a todos por la presencia y por la participación en esta conversación. Bueno, lo primero que me interesa aclarar tiene que ver con el tema. Los organizadores de este curso me dieron amplia libertad para elegir un tema dentro de la temática de los contratos, pero en la actualidad, ya que el resto del curso se ha enfocado a un estudio profundizado del contrato en el derecho romano. Y me parecía a mí que escoger un tema demasiado dogmático, demasiado anclado a una regla de derecho en particular, podía no ser suficientemente satisfactorio, de alguna manera resultar impertinente en un curso con este enfoque. Yo, de hecho, fui alumno de Laura, voy a confesar esto, y desde aquellas épocas siempre entendí que el derecho romano no era hacer simplemente un poco de historia del derecho porque a uno le gusta la historia, le gusta conocer el pasado, sino que es una herramienta para obtener herramientas precisamente o instrumentos de interpretación, de comprensión de las figuras jurídicas que tenemos hoy vigentes, para ver tendencias que se han ido dando a lo largo del tiempo y también tratar de detectar algunas soluciones que en algún momento se aplicaron y que podrían eventualmente volverse a tomar. Entonces, me pareció más interesante contar algunas tendencias que se advierten hoy en la regulación de los contratos. Por supuesto, voy a trabajar sobre la base o tomando el paradigma o el elemento arquetípico de la legislación argentina como referencia para conversar de esto, de algunas tendencias que se vienen viendo en materia contractual y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y qué tenemos ahora y hacia dónde parecería que va también el derecho de los contratos. Lo primero que necesito decir para llegar a este punto es que luego de una larga evolución, en la cual se comenzó por, bueno, en función de lo que ustedes ya han visto perfectamente, esto es de modelos más formalistas, luego la apertura hacia ciertos contratos consensuales, luego toda la etapa de la Edad Media, de los glosadores y los posglosadores, finalmente llegamos al modelo contractual que termina siendo el estereotipo o el arquetipo que se asume en los códigos civiles, es decir, en el derecho francés, en el derecho civil francés, principalmente del siglo XIX, y que tiene como punto de inflexión el Código Civil francés de 1804, se plasman los grandes principios en materia de contratación moderna, que son fundamentalmente la libertad de contratación. Yo puedo decidir si contrato y tengo también la libertad negativa, puedo decidir si no contrato. La libertad de regulación en el marco de la autonomía de la voluntad. Cualquiera puede escoger cómo va a regular sus derechos, es decir, el contrato es una herramienta de regulación, es una norma individual creada por las partes en el marco de una negociación que se presume llevada adelante entre dos sujetos en una posición de absoluta igualdad. Acá juega el paradigma del liberalismo y del individualismo del siglo XIX, que concibe a los hombres como seres absolutamente iguales y dotados de una misma situación o de una misma posición a los efectos de negociar un contrato. Entonces, la consecuencia de esto es el Estado se retira, el Estado no interfiere en estas cuestiones, sino que
permite que las partes ajusten sus intereses de manera libre. Por eso decían algunos autores franceses, y justo es lo libremente pactado. No hay otra medida de la justicia que la posibilidad de haber sido acordado libremente entre los contratantes. Y la consecuencia necesaria de esto es, bueno, ustedes pueden contratar o no contratar, decidieron hacerlo, regularon derechos e intereses, lo que han convenido es forzosamente imperativo. La fuerza imperativa del contrato es una derivación natural de la libertad de contratación que estamos mencionando. Eh, una fuerza imperativa que además reviste en su diseño original un carácter prácticamente absoluto. En sus primeras versiones, la fuerza imperativa de los contratos eh, tenía, prácticamente no tenía excepciones. Hay una célebre nota al artículo 943 del Código Civil por parte de Vélez Arfield, en donde él mismo subraya que los hombres dejarían de ser responsables de sus actos y se les permitiera enmendar los errores que pudieran haber cometido. Entonces, se trabajó en esta idea, desde luego como una cuestión secundaria, si se quiere, se toma el efecto relativo del contrato porque se dice, de acuerdo, entonces, quienes contratan libremente pueden contratar o no, pueden decidir el contenido del contrato, lo que han decidido va a ser imperativo, pero desde luego, solo va a ser imperativo para quienes contrataron. Yo no puedo oponer un contrato a un tercero, ni tampoco puede un tercero valerse de un contrato, es decir, la regla res inter alios acta, que también tiene sus antecedentes en el derecho romano. Pero esta es la matriz que aparece en los códigos civiles, aparece en el Código Civil francés y aparece en todos los códigos civiles que son de alguna manera tributarios del Código Civil francés. Todo el derecho hispanoamericano utiliza esa matriz y a los distintos países nos va llegando ese formato. Formato que comienza a entrar en crisis a partir de una serie de fenómenos también generales, como por ejemplo el descubrimiento de la cuestión social, la percepción que se toma hacia la segunda mitad del siglo XIX de que esto de que todos los hombres somos iguales es, en términos realistas, una relativa ficción, porque está bien, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y nadie puede arrogarse prerrogativas o privilegios especiales, pero en la situación de contratar no estamos todos en la misma posición. Claramente no lo estamos, hay personas que están en una postura de mayor fortaleza que otras, y esto va dando lugar al surgimiento de desguazamientos del derecho de los contratos. Por de pronto, eh, hacia principios del siglo XX, con la Constitución de Querétaro, con la Constitución de Weimar y el surgimiento del constitucionalismo social, e incluso antes, con algunas legislaciones particulares, un contrato completo se sufre un impacto tremendo que es el contrato de servicios. En aquel momento llamado locación de servicios, sufre un proceso de decodificación, porque el legislador dice esto cuando hay un vínculo de dependencia, cuando hay una subordinación de quien presta el servicio respecto a su comitente, no puede estar regido por las mismas normas del derecho privado. Entonces, excluimos el contrato de trabajo del ámbito de los códigos. Y así va ocurriendo a lo largo del siglo que eh, de la mano de cambios sociales que además se traducen en cambios ideológicos y por eso en cambios en la filosofía regulatoria, porque en definitiva la ley es una herramienta de regulación de la sociedad y es una herramienta que como todas van a quedar impregnadas de los grandes consensos o de los criterios ideológicos preponderantes que se van tomando a lo largo del tiempo. A su vez, el contrato es la forma o la estructura jurídica de la economía. Los contratos son nada más que aspectos formales o exoesqueletos, si se quiere, de los negocios, de la actividad económica de un país. Entonces, esto permite comprender perfectamente cómo la regulación de los contratos se ha ido desarrollando de la mano de las diferentes tendencias ideológicas y de los sentidos comunes de las diversas sociedades. Por eso,
a lo largo del siglo XX, esta crisis que se ha producido en los paradigmas clásicos del contrato se ha ido manifestando en diferentes tendencias. Ya en la década de 1930, Marco Aurelio Di Solí escribió un libro que se llamó Soberanía y crisis del contrato, donde él ya postulaba, fíjense que estamos hablando de hace casi 100 años, de la crisis de los grandes pilares del contrato en el sentido contemporáneo de contratación que tenemos, es decir, este modelo del contrato consensual que surge por el mero acuerdo de voluntades y es imperativo para los contratantes. Hecha esta somera puesta en tema, que no tenía otro objetivo que este, el de contar cómo se tomó un paradigma y este paradigma se fue erosionando. No lo presento como un cambio de paradigma. En el ámbito del derecho de los contratos, del derecho del consumidor, se habla mucho del cambio de paradigma, siguiendo un poco la teoría de Kuhn, pero en realidad acá no hay un verdadero cambio de paradigma. No es que se sustituye un paradigma por otro, como pudo haber sido sustituir el paradigma del contrato puramente formal, en el cual el mero acuerdo de voluntades no surgían obligaciones, por un paradigma puramente consensual. Lo que sí han existido han sido erosiones, modificaciones, alteraciones de los estándares generales y sí han habido algunos cambios paradigmáticos en la manera de entender la voluntad de los contratantes y el alcance que esta voluntad debe tener. Todo este contexto lo voy a tratar de eh, sintetizar en algunas tendencias que se pueden advertir en la contratación contemporánea, que además son absolutamente fluidas. Por eso también un poco mi intención de marcar esto en una cuestión no cristalizada en el tiempo. Seguramente si yo quisiera preguntarles a ustedes que son especialistas, ¿cómo era el contrato del derecho romano? La primera contestación que me darían es, bueno, ¿en qué época? Porque el derecho romano se proyectó durante un largo tiempo y no es lo mismo la época del Nexum, que la época de los contratos consensuales, no es lo mismo la época de Roma monarquía que la época de Roma imperio y que tuvo que ir de alguna manera adoptando una estructura jurídica que pudiera contemplar dentro de su seno a los diferentes pueblos que se iban conquistando. Entonces, esto es dinámico y es fluido. Por eso hablo de tendencias y no de principios o de criterios que puedan de alguna manera considerarse cristalizados. Lo primero que quiero marcar es cómo estos principios fundamentales o pilares fundamentales, como lo llama la doctrina muchas veces en la contratación civil, han ido sufriendo erosiones y han ido sufriendo algunos embates por parte de segmentos de regulación. Pero para poder llegar a eso, primero voy a empezar por otra tendencia, que es la tendencia de la decodificación. Y acá vamos a citar a Natalino Iltiger, un investigador italiano, que explicaba con mucha claridad cómo se produjo en algún momento un fenómeno de decodificación, es decir, de escape de ciertas cuestiones o de ciertas materias de los grandes códigos hacia la periferia. ¿Por qué? Porque se llegaba a la conclusión de que eh, los códigos ya no permitían abarcar dentro de sus regulaciones todos los problemas que podían darse en una sociedad contemporánea. Es decir, eran súper inclusivos, contenían más situaciones de las que deberían haber contenido. Y esto dio lugar a la dispersión normativa, la dispersión regulatoria. En la época de Vélez Sarsfield había previsto un elenco de contratos que eran los que se usaban en su época y luego dejaba abierta la posibilidad de que hubieran contratos atípicos. Pero no había ninguna preocupación por regular esos contratos atípicos porque se consideraba un problema marginal. A lo largo del siglo XX tenemos un consolidado proceso de decodificación en el cual grandes segmentos de la materia contractual se van escindiendo
de la matriz principal o de la raíz principal del contrato civil. El primer supuesto que tenemos es el que les dije hace un momento, el derecho laboral. Toda una materia del conocimiento que hoy existe, que tiene sus propios tribunales, sus propias regulaciones, sus propios científicos del derecho, antes era un contrato. Cuando uno estudiaba antes de la sanción de las leyes laborales, esto era un problema en definitiva de el contrato de servicios y el ajuste del contrato de servicios. Cuando el legislador advierte que la diferencia en la capacidad de negociación de las partes no era tolerante de, de mantener esto como un contrato paritario en el cual lo que ellos pactaran libremente se debía respetar, empieza a producirse ese desgajamiento. Luego va ocurriendo por cuestiones metodológicas que van apareciendo contratos particulares que se van excluyendo del código, por ejemplo, los arrendamientos agrícolas, por ejemplo, los contratos vinculados a la propiedad intelectual, otros que van separándose del código porque se adoptan normas imperativas que se han intentado sobreponer por encima de la regulación básica. Ya vamos a volver sobre esto, pero es el típico caso de las leyes de alquiler. Nosotros en nuestro país hemos tenido una infinidad de leyes de alquileres, y de hecho hasta hace poco, hasta fines del año pasado, tuvimos reformas en materia de leyes de alquileres. Hoy están derogadas porque la tendencia va para otro lado en este punto, pero ya vamos a llegar a ese tema. Y un gran desgastamiento que hemos tenido, que es el de los contratos de consumo. Eh, en la década del 90, en el año 93, primero a nivel legal y luego en el 94 a nivel constitucional, se reconoció la necesidad de proteger los derechos de los consumidores. Y esto supuso volver a practicar una fractura, volver a hacer un clivaje dentro de la teoría general del contrato. Y venir a decir, bueno, no todos los contratos son iguales, no todos los contratos tienen las mismas características, pero no solamente en cuanto al contenido de lo que se contrató, sino ni siquiera en cuanto al modo de lograrse el consentimiento, que es el elemento basal de todo contrato. En algunos contratos el consentimiento es fruto verdaderamente de un libre acuerdo de voluntades entre dos personas que están en pie de igualdad, pero en otros es la consecuencia de un sujeto que está sometido de manera estructural a la sociedad de consumo, en la cual recibe incentivos de variada índole, positivos y negativos, y en el cual el acto de consumo es algo forzoso. Los antropólogos, los psicólogos sociales demuestran que en nuestra sociedad contemporánea el acto de consumo es constitutivo de la personalidad y quien no consume es un sujeto excluido de la sociedad. Esto lo explica, por ejemplo, Bauman o García Canclini. Entonces, consumir es ser ciudadano del mundo, consumir es estar en el mundo. Y consumir implica someterse a la capacidad de negociación de empresas multinacionales que tienen desde luego una posición muy superior en el mercado con respecto a eh, quienes van a terminar contratando. Lo que produce en definitiva es un impacto en la idea monolítica de la regulación del contrato. El contrato, como nos llegó a nosotros de Vélez Sarsfield, era un único modelo contractual con una única manera de darse el consentimiento y con consecuencias similares. Podía haber alguna diferencia, decir, bueno, los contratos bilaterales tienen una regulación distinta porque se aplican ciertos institutos en particular, pero no pasaba de allí. Hoy por hoy, esta descodificación que se fue dando produjo una ruptura en la teoría general del contrato. El legislador en 2015 intentó frenar un poco la descodificación, decir, bueno, vamos a hacer al revés, vamos a traer estos principios al código, vamos a volver a recodificar, vamos a incorporar el derecho del consumidor en el código y además vamos a incorporar la situación de las cláusulas abusivas en los contratos predispuestos en el código. Es decir, vamos a importar soluciones de la periferia, vamos a importar soluciones de estos microsistemas regulatorios y las vamos a traer a la regulación general o al código. Eh,
pero eso no altera el fenómeno global que yo estoy señalando, que es la fractura de la teoría general del contrato. Hoy, como pasaba en Roma, que poníamos como ejemplo antes, a ustedes le preguntan, bueno, ¿cómo es la teoría general del contrato en Roma? Y ustedes tienen que decir en qué época. Si a mí me preguntan, bueno, ¿cómo funciona la contratación? Yo le tengo que preguntar en qué contratos, porque ya no es lo mismo la contratación de un contrato paritario que de un contrato de consumo, que de un contrato en el cual existen cláusulas predispuestas aún sin ser un contrato de consumo. No tenemos los mismos parámetros, incluso ha surgido lo que Lorenzetti llamaba el jurista del microsistema, es decir, personas que se han hiperespecializado en una rama en particular. En los congresos de derecho civil es eh, curioso ver cómo hay grupos de derechos del consumidor que se dedican puntualmente al derecho del consumidor y que de alguna manera han asumido esto, no lo digo y pido que se entienda bien, de ninguna manera en un sentido crítico. Tengo muchos amigos que conforman este tipo de grupos y yo concuerdo con gran parte de las cosas que dicen, pero prácticamente han construido sobre la base del derecho del consumidor una suerte de de nuevo paradigma que está en confrontación con todo lo anterior. Entonces, cuanto uno más se involucra con las ramas particulares del conocimiento, más se aparta la teoría general del contrato y más rechazo suele tener a veces por los viejos estándares contractuales. Esto ha impactado este fenómeno, que es el primero, la decodificación y la fragmentación de la teoría general del contrato, ha impactado sobre los distintos pilares básicos del contrato que teníamos nosotros. Entonces, vamos a ver lo que habíamos dicho. El primero, libertad de contratación. Cada parte puede contratar o no contratar. De todos los pilares básicos del contrato, este es el que se mantiene más, eh, de alguna manera, más indemne. No existe una tendencia fuerte, no existe una tendencia, diría yo, consolidada, ni mucho menos sistemática, a recortar la libertad de contratar o no contratar que tienen las personas. Pero sí se ha desarrollado a lo largo del siglo XX la teoría de los contratos forzosos como una consecuencia de las crisis periódicas que se han vivido en nuestro país. Y acá tengo que hacer una mención a el derecho de la emergencia. El derecho de la emergencia es algo que no existía, o mejor dicho, sí existía. En Roma, me corregirán los profesores de derechos romanos, ya había derecho a la emergencia. Los dictadores estaban pensados para resolver situaciones de crisis y la posibilidad de asignarles facultades excepcionales no era una anomalía institucional, sino que era una respuesta frente a fenómenos que pudieran llegar a requerir una concentración del poder. Luego, esto en el constitucionalismo clásico no estaba contemplado, en el social comienza a aparecer cuando se prevé el derecho de huelga, etcétera. Pero en materia contractual, el derecho de emergencia tiene su origen en el caso Home Building a nivel internacional, Corte de Estados Unidos, que tuvo su doble réplica. A nivel nacional, Peralta en el año 93, Peralta contra Estado Nacional, y a nivel local, Bulacio en materia de consolidación de deuda. El derecho a la emergencia básicamente lo que dice es que en circunstancias extraordinarias, de manera momentánea, las regulaciones del Estado pueden ser más intensas que en circunstancias normales. Y luego ponen toda la jurisprudencia una serie de pautas que deben seguirse para respetar estos estándares. Por ejemplo, la proporcionalidad, la razonabilidad, el menor grado de afectación a los derechos individuales, etc. El derecho de la emergencia ha funcionado en nuestro sistema como un argumento de restricción de la libertad de contratar y de no contratar. Esto tiene antecedentes en las leyes de alquileres de la primera mitad del siglo XX, en las cuales se establecía, frente a un fenómeno que es un fenómeno claro de nuestro país, que es que hay una gran cantidad de personas en nuestro país que no tienen vivienda propia y que por ende necesitan del contrato de alquiler como una herramienta para el acceso a la vivienda.
ya desde la primera mitad del siglo XX empiezan a surgir leyes que obligan a propietarios que tengan inmuebles ociosos a alquilarlos. Y luego esto se va sofisticando porque en algún momento se consideró que era excesivo, entonces van a decir, bueno, está bien, no te obligo, pero si no lo alquilas, te voy a aplicar un impuesto agravado o una multa o una sanción, es decir, un sistema de incentivos o desincentivos. O bien, contratos que están alquilados, el Estado o la ley establece prórrogas obligatorias para ese contrato. Ah, acá no me obligan a contratar, yo ya contraté, pero me obligan a renovar el contrato a su vencimiento. Eh, Recientemente tenemos un ejemplo muy característico que tuvo que ver con lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, donde también se estableció la obligación de contratación en algunos supuestos, por ejemplo, personas que realizaban tareas que eran consideradas fundamentales o esenciales en el marco de la pandemia y que no podían abstenerse de cumplir determinadas tareas. Y de nuevo en los contratos de locación volvió a aparecer la prórroga como una solución para contratos que podían llegar a vencer en el contexto del COVID y que no daban a locatarios ninguna posibilidad de proveerse a sí misma otra posibilidad habitacional en la mayor parte de los casos. Es decir que, insisto, la libertad de contratación se mantiene, no hay una crisis, no hay una discusión, nadie está diciendo hoy que hay que recortar la libertad que tienen las personas de contratar o de no contratar, pero sí surgió la teoría del derecho de emergencia como una restricción que puede en algunos momentos puntuales incidir sobre esta cuestión. El segundo pilar del, del contrato era la libertad de regulación. Una vez que decidí contratar, podemos las partes libremente decidir cómo se va a reglamentar el contrato, lo que dice Aparicio denomina construcción de la reglamentación contractual, es decir, cómo yo construyo las reglas que van a regir el contrato. Eh, Bueno, esto está totalmente impactado por estas decodificaciones y estos surgimientos de ramas que yo les mencionaba hace rato. En el modelo del código de Vélez, que decía yo, justo era lo libremente pactado. Y el derecho, por ende, era netamente supletorio. Es decir, lo que decía el Código Civil, salvo algunas situaciones puntuales, actuaba solo en defecto de voluntad de partes. Habían algunas excepciones, algunas reglas particulares en la protección del locatario, por ejemplo, o en algunos supuestos específicos, pero en los últimos 30 años eso ha sufrido un cambio significativo, porque se ha entendido que justamente el fenómeno de la debilidad jurídica obliga a reconocer que no todas las partes de la contratación se encuentran en pie de igualdad, que hay sujetos que están en una posición de mayor capacidad de imponer sus posiciones en el contrato. Con lo cual, si nosotros partimos de que la igualdad entre los contratantes no existe en un caso concreto, la consecuencia necesaria de ello es que el acuerdo de voluntades no es el producto de una libre negociación, sino que hay un contratante que, al menos en teoría, tuvo la posibilidad de imponerle al otro contratante una determinada regulación en el contrato. La consecuencia de esta percepción es decir, bueno, vamos a tutelar a los contratantes débiles y nos vamos a valer de la herramienta típica para protegerlos, que es la herramienta del orden público de protección. Si el contrato es supletorio como regla, mejor dicho, si la regulación de los contratos como regla es supletoria, y las partes pueden abandonarla en ejercicio de la autonomía y la voluntad, eso no sucede en aquellos contratos donde la ley ha considerado que existe una debilidad relevante. En esos casos, la regulación es imperativa, es irrenunciable para el contratante débil. De nada valdría que yo diga que hay que proteger al consumidor si luego le permito al consumidor renunciar a todos sus derechos abiertamente al momento de celebrar un contrato.
Entonces, una de las técnicas más utilizadas contemporáneamente tienen que ver con la restricción de la libertad de regulación de los contratantes y la utilización de normas imperativas en la legislación contractual. Antes decíamos era marginal, solo en la ocasión. Bueno, ahora tenemos normas imperativas en materia de contratos de distribución, por ejemplo, con relación a los plazos. Tenemos normas imperativas en todo el bloque de contenidos de derecho del consumidor. Todas las normas de derecho del consumidor son imperativas. Tenemos reglas imperativas en materia de cláusulas abusivas e interpretación de contratos predispuestos. Es decir, que ya no podemos decir, como lo podíamos decir hace 30 años, que las normas del contrato son casi en su totalidad supletorias. Hoy por hoy, la norma regulatoria de los contratos tienen un fuerte contenido imperativo en el cual el acuerdo de partes se va a tener por no escrito si es que no es congruente con lo que establece la ley de fondo. Alguien podrá decirnos, bueno, pero esto es algo marginal, solo ocurre en los contratos de consumo y celebrados por adhesión. Bueno, lo de marginal yo creo que estadísticamente no se sostiene, porque la inmensa mayoría de contratos que se celebran en la práctica no son contratos entre empresas, ni son contratos entre particulares, son contratos entre un sujeto que reviste la calidad de proveedor profesional y un sujeto que reviste la calidad de consumidor. La mayor parte de los contratos que celebramos en nuestra vida revisten ese rango, lo cual significa que, si bien no hay una estadística precisa sobre el tema, no es para nada marginal la esfera del derecho a los contratos, que no es supletoria, sino imperativa con respecto a las regulaciones. Y de esta manera se encuentra bastante en crisis o debilitado este aspecto de la libertad contractual, que es la libertad de regulación. Otro de los pilares del contrato clásico, decíamos nosotros, es la fuerza imperativa del contrato. Lo que las partes pactaron debe cumplirse rigurosamente. Este pilar del contrato ya se había empezado a erosionar antes. No fue aquí la Ley de Defensa del Consumidor la que eh, comenzó el proceso de alguna manera, de debilitamiento de este pilar del contrato. Por el contrario, este pilar del contrato ya había comenzado a ponerse en crisis a partir de fines de la década del 70, con el dictado de la Ley 17711. En aquel momento, una tendencia en el derecho privado, liderada por el doctor Guillermo Borda, planteaba la necesidad de humanizar el derecho. Planteaba que el derecho de Vélez Sarsfield era un derecho extremadamente riguroso, que llevaba hasta sus últimas consecuencias esta idea de eh, respetar la palabra empeñada sin tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Por eso, en la ley 17711 aparece una serie de institutos que hoy a nosotros nos parecen absolutamente comunes, nos parecen totalmente, eh, diría yo, de uso cotidiano, pero que en aquel momento fueron revolucionarios en la legislación contractual argentina y generaron muchísima resistencia porque un gran sector de la doctrina nacional estaba en desacuerdo con la incorporación de figuras que permitieran al contratante invocar argumentos o justificativos para no cumplir con lo convenido. Aparecieron en ese entonces, por ejemplo, la lesión subjetiva, que antes no existía, que permitía decir, bueno, a ver, acá hay una excesiva desproporción en las prestaciones, entonces, eh, y esto es injustificado y hay un aprovechamiento indebido, entonces planteo la nulidad o la revisión del contrato. Apareció la teoría de la imprevisión, tomando los modelos germánicos del cambio de circunstancias y los modelos de la época de los glosadores sobre la cláusula rebus sic stantibus. Entonces, si cambian las circunstancias de una manera grave, también el contrato debe adecuarse. Apareció la teoría del abuso del derecho, que era una herramienta genérica que se podía utilizar
para, para cuestionar conductas en las cuales una persona se intentaba de alguna manera abroquelar en la defensa estricta de una norma, pero ejerciéndola de manera contraria a la buena fe, a los fines previstos por el ordenamiento para su reconocimiento. Figura que también hunde sus raíces en la teoría de los actos emulatorios dentro del derecho romano y posteriormente es desarrollada por Josselin a nivel nacional. Es decir, que ya en, a fines de los años 70 entra de alguna manera en crisis la idea de la fuerza imperativa del contrato como mandato absoluto. Sí ha ocurrido recientemente, en los últimos 30 años, lo que les decía hace un momento, que eh, ha sufrido un nuevo embate la fuerza imperativa del contrato, producto de eh, el surgimiento de estas ramas del derecho, de estos desgajamientos del derecho, de estos microsistemas regulatorios, en los cuales hay una gran cantidad de acuerdos que se van a tener por no escritos. En el derecho del consumidor, cualquier pacto que sea parte del derecho supletorio se va a tener por no escrito. Cualquier renuncia al derecho del consumidor o ampliación de los derechos del proveedor se va a tener por no escrito. Entonces, veamos cómo el efecto relativo, perdón, el efecto imperativo del contrato sufre un impacto también. Hoy ya no podemos decir que todo aquello que haya sido convenido debe ser respetado a rajatabla, sino que se obliga a analizar en qué contexto se convino para poder saber si eso realmente puede considerarse el fruto de una libre voluntad apta para generar una obligación vinculante. Eh, También el efecto relativo ha sufrido algunos embates. Esta idea de decir, bueno, solo el contrato solo surte efectos entre los que contrataron y no puede surtir efectos respecto de terceros. Desde luego, este es el principio general, este es la regla general se mantiene. No vamos a decir de ninguna manera que hoy hay una suerte de socialización de los efectos del contrato, pero sí podemos decir que hay cada vez más institutos que permiten extender o expandir efectos del contrato a sujetos que no formaron parte del mismo. Porque la contratación moderna también se empezó a valer de figuras que antes no se utilizaban. Por ejemplo, las redes de contratos. Antes yo celebraba un contrato individual y eso era todo. Ahora muchas veces para poder llevar adelante una determinada actividad o un determinado emprendimiento, es necesario celebrar un entramado contractual en el cual intervienen diferentes sujetos. Esto, la teoría general del contrato lo ha asumido. Primero, como siempre ocurre, el derecho del consumidor. Dijo, bueno, a ver, todo el que integra la cadena de comercialización va a responder. A mí no me importa con quién contrató el consumidor. Yo le puedo reclamar al vendedor, que es con quien yo contraté, pero también le puedo reclamar al fabricante, al importador, en algunos casos al transportador, al distribuidor o concesionario. Es decir, involucra toda la cadena de comercialización en la responsabilidad. Y a su vez protejo a consumidores y a personas que no contrataron, los consumidores por equiparación. Eh, yo compro una pizza y se intoxica mi familia. El que contrató fui yo, pero mi hijo también puede reclamar, porque él también es damnificado y es consumidor por equiparación o consumidor fáctico o Enderbraugen, que queda equiparado al consumidor directo o contratante. Es decir, que el derecho al consumidor ya venía trabajando intensamente con esta idea, pero se continuó con este paso con la teoría de los contratos conexos. El Código Civil en su última modificación incluyó la figura de los contratos conexos como un mecanismo que permite propagar algunas soluciones, como por ejemplo las nulidades, las ineficacias, etc. Los contratos conexos básicamente parten de esta idea de decir, bueno, la contratación moderna muchas veces yo no celebro un solo contrato. Si a veces yo voy a comprar, por ejemplo, un lote y celebro un contrato de mandato con un intermediario, celebro un contrato de compraventa de fideicomiso con el desarrollista, celebro un contrato de financiación con un tercero que ellos mismos me proporcionan para financiar. Es decir, que estoy en una de esas celebrando
3, 4, 5 contratos que están todos vinculados por una misma finalidad. La teoría moderna del contrato dice, bueno, hay que atender al fenómeno de la conexidad de contratos. Ya no podemos ampararnos en una rígida posición de decir, mira, yo este contrato no lo firmé, entonces yo no tengo nada que ver con eso y no puedo, no tengo nada que ver con ese contrato. Hoy por hoy, la teoría general del contrato exige una mirada realista de cómo fue la dinámica de contratación para ponderar si realmente una persona que no participó en contrato puede ser considerado tercero y puede alegar que a su respecto no se puede aplicar o no se le puede invocar el contrato tal como se ha celebrado. Es decir, que hay acá un cambio también en este paradigma. Otras cuestiones, y seguimos avanzando. Otra cuestión que se ha dado es el denominado neoformalismo. Ustedes saben mejor que yo cómo en Roma se ha evolucionado de un formalismo absoluto hacia los contratos consensuales y hubo una tendencia a la flexibilización que alcanza en Francia su máxima expresión, el contrato consensual. El contrato vale por el consentimiento mismo, por el acuerdo mismo. Eh, bueno, en el derecho contemporáneo fue surgiendo de alguna manera la tendencia al neoformalismo, pero un neoformalismo impuesto también con un sentido, con un sesgo tuitivo. Ya no es el formalismo por el hecho de que el contrato sea considerado una institución religiosa o porque se le dé preponderancia al compromiso moral revestido de ciertas solemnidades. No es eso. Ahora lo que tenemos nosotros es un formalismo pensado para proteger a algunos sujetos que, frente a la flexibilización absoluta de las formas, pueden llegar a verse en situaciones de dificultad probatoria de algún tipo. Entonces, bajo la línea del neoformalismo, el derecho de los contratos, la regulación en materia de contratos, fue comenzando a establecer exigencias formales para ciertos contratos. La locación se tiene que hacer por escrito. Los contratos de distribución se tienen que hacer por escrito. Eh, el contrato de cesión tiene que ser por escrito. Bueno, ¿por qué? Porque estoy protegiendo a alguien. O estoy protegiendo al tráfico jurídico, o estoy protegiendo los derechos de terceros, o estoy protegiendo a alguno de los contratantes que necesita tener un instrumento para poder hacer valer sus derechos. Por ejemplo, en la cesión yo protejo derechos de terceros cuando pido que sea por escrito para que pueda ser oponible eventualmente al tercero. En la locación, cuando yo pido que sea por escrito, protejo al locatario para que luego no se lo pueda venir a desalojar, por ejemplo, invocando que no hay contrato o que el contrato dice algo diferente. En el fideicomiso, que es un contrato que recientemente no tan recientemente, es un contrato que tiene muchos años ya en nuestro sistema jurídico, pero se ha modificado en el nuevo Código Civil y Comercial, se incorporó la obligación de registración. Y esto, para los defensores de la libertad de formas en sentido absoluto, es criticable, cuestionable, porque en definitiva dicen, bueno, ¿por qué registrar? Es como existe una tendencia adversa. Dice, bueno, registrar fideicomisos para proteger a los terceros contratantes. Antes el fideicomiso no se registraba y los fiduciarios transferían su posición y luego la gente quedaba absolutamente indefensa frente a este tipo de fenómenos. Entonces el formalismo viene a proteger a terceros contratantes. Impongo la forma no porque sea una necesidad caprichosa, sino porque es una necesidad del tráfico jurídico, tutelar a los terceros eh, frente a este tipo de situación. Y además, en otros ámbitos, el formalismo ya pasa de ser un derecho del consumidor a ser una carga del proveedor, por ejemplo. Antes, lo que hacía el código es decir, el contrato de consumo tiene que hacerse por escrito porque yo pensaba que de esa manera estaba beneficiando al consumidor. Hoy por hoy las normas que tenemos y la doctrina de jurisprudencia lo que nos dicen es, el contrato de consumo se puede hacer de la forma en que sea, pero si no está hecho por escrito, siempre le vamos a creer al consumidor. O sea, el proveedor va a ser el interesado en hacerlo por escrito, porque si no lo hace por escrito y no cumple con sus obligaciones de información, va a terminar condenado. Es decir, que se ha encontrado una herramienta más sofisticada en el neoformalismo que es
eh, creerle a la parte débil, digamos, en la contratación, a menos que la parte fuerte pueda acreditar por escrito algo distinto. Esto, en cierto modo, es el estado de avance que tenemos actualmente. De la mano de estas alteraciones en- en la teoría general del contrato, tenemos también algunas otras tendencias que les quiero mencionar que quizás no tienen tanto que ver con esto, pero que luego terminan encuadrándose todas en un marco teórico general. Una de las cuestiones es la crisis de los tipos contractuales. Ustedes saben que el tipo contractual es simplemente un paradigma de un contrato, una regulación de un contrato que es usual. El legislador dice, bueno, como estos contratos son usuales, puede cumplir una función residual, voy a dar una regulación para estas figuras. No tiene el tipo civil en materia contractual ningún efecto restrictivo, no impide el tipo de los contratos típicos civiles la posibilidad de celebrar otros contratos que no sean típicos, las partes pueden hacerlo libremente. Bueno, contemporáneamente de esto se ocupó mucho la doctrina italiana y también entre nosotros la DST, hay una crisis del tipo contractual producto de varias cuestiones. En primer lugar, los contratos internacionales. En segundo lugar, el crecimiento de los contratos atípicos, que van cobrando más importancia que los típicos. En tercer lugar, la pérdida de trascendencia relativa en la medida que existen otras clasificaciones, otras categorías mucho más relevantes. Hoy por hoy a mí me importa más saber si un contrato es de consumo o no es de consumo, si se ha celebrado por adhesión o no, que saber si es una compraventa o una cesión de derechos. Es decir, la función regulatoria del tipo ha perdido trascendencia en la actualidad. Y además han surgido muchos contratos complejos que mixturan diferentes elementos de diferentes tipos contractuales. Eh, el código que tenemos recientemente intentó de alguna manera actualizar el elenco de contratos típicos, por eso incorporó una serie de contratos que antes no estaban regulados. El ejemplo más trascendente es el de, por ejemplo, los contratos de comercialización, la agencia, la concesión y la franquicia, que antes eran contratos atípicos y de mucha utilización en la práctica. Entonces, bueno, el código ha intentado actualizar su listado de contratos típicos incorporando otros, pero ello no altera que es cada vez más frecuente en una economía cada vez más compleja el desarrollo de contratos atípicos y la pérdida de importancia relativa del tipo. Fíjense qué tan importante era el tipo en otras épocas. En el derecho romano, cuando comienzan los contratos consensuales, eran algunos contratos particulares los que se podían celebrar y estaba claro cuáles eran y estaban plasmados incluso co- estandarizados de una manera muy precisa. Después el tipo fue perdiendo ese rol y hoy además de perder el rol regulatorio fuerte en el sentido de que lo que no es típico no vale, ya eso no existe, pero además perdió también un sentido regulatorio débil. Hoy no importa tanto el encuadramiento típico en esta categoría, sino que importa más bien el encuadramiento típico en estas otras macro categorías de los contratos como de consumo, laborales, por adhesión o paritarios. También se ha producido una fuerte mixturación de fuentes en la incorporación de los contratos. Nuestro sistema de regulaciones contractuales estaba sólidamente apoyado en el derecho civil francés, que a su vez estaba sólidamente apoyado en el derecho civil romano con las modulaciones propias de la doctrina alemana, de la pandectística alemana, etc. Nuestro sistema jurídico ha venido incorporando recientemente, eh, a través de fenómenos de internacionalización, figuras que no provienen de esas mismas tradiciones culturales. Ejemplos los que mencioné hace un momento, el fideicomiso, que viene más bien más que de la fiducia clásica, del trust del derecho anglosajón. La franquicia, que es el franchising del derecho anglosajón. Los contratos de comercialización, que también en general son anglosajones. Es decir, que la teoría general del contrato ya no es representativa de una única tradición cultural en materia jurídica, sino que está impregnada o está de alguna manera eh,
afectada por trasplantes de figuras regulatorias que vienen de otros modelos o de otras culturas jurídicas o de otras tradiciones jurídicas. El leasing sería otro ejemplo que no lo mencioné recién. Estos trasplantes, a veces no es ocurrencia mía llamarle trasplantes, así le llama la doctrina en general a este tipo de figuras, pero como ocurre siempre con los trasplantes, a veces funcionan, a veces no funcionan del todo bien. Por eso hay figuras que no tienen gran aplicación práctica y hay otras que sí tienen una gran aplicación práctica en nuestro sistema. El fideicomiso estuvo vegetando prácticamente 15 años y se convirtió en una figura absolutamente trascendente en la práctica. La franquicia ya se aplicaba antes de que se regulara, porque las necesidades de los negocios llevaron a eso. Entonces, hay algo que está claro y es que la economía y la dinámica social no espera al derecho. Entonces, yo no voy a esperar a que venga una ley a decirme que yo puedo celebrar un contrato de franquicia si tengo a McDonald's que me está ofreciendo la posibilidad de franquiciar. Y ahí es donde van empezando a aparecer o se van empezando a incorporar, con la mano también de la apertura en materia contractual, eh, fuentes que tienen que ver con otras tradiciones culturales. Además de lo que ocurre con la internacionalización en materia contractual. Hay dos grandes modelos de internacionalización en materia de contratos. Uno son los códigos tipo de contratación, como el de UNIDROIT, como el código Landau, que son de alguna manera propuestas de contratos o de modelos o de regulaciones de contratos con la finalidad de ser aplicadas universalmente. Y por otro lado, están las normas que surgen de acuerdos que tienen que ver o con la integración regional, fenómeno muy en auge en los años 90, ahora un poco estancado, o con los contratos multilaterales, como por ejemplo la Convención sobre Mercaderías, sobre compraventa de mercaderías de Roma de 1980 y otras convenciones más. Lo cierto es que eh, como también pasó en algún momento en el desarrollo del Imperio Romano, los países ya dejaron de ser compartimentos estancos en cuanto a sus regulaciones contractuales y tuvieron que empezar a ver qué pasaba en materia de contratos en otros lugares. Cuando Argentina se incorpora al Mercosur, no puede dejar de ver lo que ocurre con el Código del Consumidor brasileño, no puede dejar de ver lo que ocurre con ciertas regulaciones puntuales en Uruguay, por ejemplo, que tienen que ver con contratos agropecuarios. Todo esto va también impactando en la teoría del contrato y le va dando una nueva coloración. Ya acercándome a los últimos tendencias, yo en mi cuenta, luego las voy a repasar para que quede claro que han sido la cantidad que anticipé que iban a ser, pero vienen a aparecer las dos últimas que me parece que son las que le dan una particular impronta a las regulaciones que tenemos hoy. Eh, Una de las tendencias que vemos hoy por hoy en el derecho privado en general y en el derecho de los contratos en particular es la constitucionalización del derecho privado. Esto tiene que ver con el desarrollo del neoconstitucionalismo hacia fines de los años 80, en los cuales básicamente los grandes movimientos del constitucionalismo, tenemos primero el constitucionalismo clásico del siglo XIX. Luego viene el constitucionalismo social del siglo XX, del que ya hablamos hace un momento, que es el que nos dice, bueno, está bien, somos todos iguales, pero no tanto, entonces vamos a tratar de lograr equilibrar un poco estas situaciones y le vamos a dar al Estado un peso mucho mayor. El constitucionalismo social se traduce en el Estado así como el constitucionalismo clásico da lugar al Estado de Derecho, un Estado regido por la ley y la Constitución, ilimitado, el constitucionalismo social da lugar al Estado de bienestar, en el cual el Estado cumple muchísimas más funciones, procurando garantizar la igualdad. Al constitucionalista clásico le importaba mucho la libertad y la igualdad en el sentido de equiparación formal ante la ley, y al constitucionalista clásico le importaba mucho la igualdad real de oportunidades, pero dejó de importarle tanto la libertad y las reglas de autorrestricción por parte del gobierno. Bueno, de alguna manera, como un tercer momento sintético de estas tendencias,
hacia fines de los años 70 se empieza a hablar y se empieza a plasmar en constituciones como la española del año 78, la idea de decir, bueno, busquemos un punto de equilibrio. Recuperemos la idea de un Estado de Derecho fielmente sujeto a las normas, no arbitrario, no invasivo de los derechos individuales, pero al mismo tiempo que sea un Estado respetuoso de los derechos de las personas débiles, que realmente no se limite a cumplir con la ley, sino que ponga en acto los principios constitucionales. Es decir, démosle a la Constitución un rol distinto, que no sea una carta o un elenco de deseos o de buenos deseos, sino, por el contrario, una norma imperativa y aplicable en la práctica. Esto da lugar al neoconstitucionalismo, que es una tendencia que maximiza la aplicación de la Constitución, le da impacto de manera precisa y básicamente somete todo el orden normativo a los estándares constitucionales. En el derecho privado, en nuestro país, eso ocurrió claramente cuando la Corte Suprema empezó a decir, bueno, existe un derecho constitucional a reparación integral que no puede ser violado. Santa Coloma, Gunther, Aquino, existen ciertos estándares que deben ser cumplidos en materia de igualdad, de no discriminación. Allí entonces se produce la constitucionalización del derecho a los contratos. Constitucionalizar el derecho a los contratos significa que el derecho a los contratos ya deja de ser simplemente digamos que ya no nos importa solo la libertad de contratación, que también está en la Constitución Nacional, en el artículo 14, toda persona puede contratar o no, pero también nos importa la protección de los débiles, también nos importa los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Las tutelas preferenciales que yo le debo dar a los grupos históricamente desaventajados o vulnerables, la perspectiva de género, el respeto que se debe dar a las comunidades originarias. Todas estas cuestiones comienzan a tallar en el sistema contractual, a punto tal que el Código Civil y Comercial se hace cargo de eso y en sus primeros 3 artículos coloca como primera pauta interpretativa de la ley la interpretación acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, que es lo que la doctrina denomina interpretación conforme. Yo tengo que interpretar siempre la ley de una manera que sea congruente con la Constitución. Así lo dijo, por ejemplo, nuestra Corte en el caso Casal. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el derecho de los contratos ya no es el hecho de decir, bueno, señores, arréglense como ustedes quieran y el Estado no va a interferir. El derecho de los contratos hoy tiene que superar un estándar o un escrutinio vinculado al respeto a los derechos humanos fundamentales. Esto, desde luego, implica un viraje y un empoderamiento de los jueces. Todas estas tendencias que yo he venido señalando se traducen en un empoderamiento de los jueces, porque son los jueces los que van a tener que ver en el caso concreto si un acuerdo de voluntades es legítimo o si se está perjudicando a alguien. Si hay un sujeto débil en el contrato que está siendo perjudicado, o si hay un sujeto que no está en el contrato, pero que es un tercero afectado por este acuerdo. Entonces, hay un fuerte empoderamiento de la figura del juez, lo cual también es una característica del neoconstitucionalismo y también es una demanda en materia de los jueces que juzgan casos de contratos contemporáneos, que es ver cómo buscar un punto de equilibrio. La función judicial es cada vez más compleja, hoy exige ponderar, analizar, evaluar, de alguna manera sopesar intereses, hacer un balance de intereses y mantener de algún modo aquello que la Corte Suprema dijo tantas veces, que la tarea más difícil del juez es la de ejercer sus facultades sin invadir las facultades de otros poderes. Es una tarea compleja la que existe, pero es la que tenemos. Y todo esto con el telón de fondo, y acá la otra tendencia que nos está quedando en el tintero, que es la protección del débil. Como hemos visto, toda esta tendencia en el derecho privado y en el derecho a los contratos en particular, tiene de algún modo una línea conductora, que es el reconocimiento de sujetos débiles, eh, el reconocimiento de que no somos todos iguales, que en una sociedad realmente considerada, bueno, aunque debiéramos todos tener una igualdad de trato, no nos encontramos frente a igualdad de situaciones.
Y no es solamente aquello de la Corte de igualdad de trato en iguales circunstancias, sino que hay toda una serie de teorías o de desarrollos sobre la igualdad en sentido estructural o la igualdad sustancial o la igualdad real de oportunidades, toda la teoría filosófica moderna de Rawls en adelante, con Nagel, con Owen Fish, viene trabajando esta idea. En otros planos, Amartya Sen también con su igualdad desde una perspectiva diferente. Decir, che, a ver, ¿cómo hacemos para lograr que haya una igualdad real? ¿Cómo hacemos para tratar de que al momento de contratar, por ejemplo, las personas estén realmente en pie de igualdad? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las diferencias y tratar de compensar las desigualdades de hecho mediante herramientas o suplementos jurídicos que de alguna manera busquen restablecer un escenario ideal de igualdad para que las partes puedan ajustar sus derechos y obligaciones. Por eso en el derecho de los contratos contemporáneos hay una impregnación muy fuerte vinculada a la igualdad en el sentido de igualdad estructural que se traduce en un mandato de trato desigual cuando es necesario. Es decir, la ley no puede tratar de la misma manera un contrato de consumo que un contrato paritario, porque son situaciones distintas en cuanto al modo de constituirse la figura contractual. Todo esto hace que la teoría del contrato moderno sea tremendamente sofisticada, depare una serie de instrumentos que antes no tenía el juez de los años 50 o 60, lo que tenía que hacer era ver qué decía la ley y aplicarlo, ver qué decía el contrato y aplicarlo, y no tenía muchas más demandas en estas materias. A medida que el derecho de los contratos se fue modificando, se fue de alguna manera eh, transformando, cambiando su rostro a partir de todas estas nuevas cosas que iban ocurriendo, de estas nuevas tendencias, fue dando lugar a un rol del juez muchísimo distinto, mucho más complejo, mucho más sofisticado. Y la idea de presentar estas tendencias de esta manera tiene que ver precisamente entonces con esto de decir el derecho a los contratos no es algo que ocurre en el medio de la nada, no es algo que sucede caprichosa o arbitrariamente, ni es el producto de la ocurrencia circunstancial de un legislador, sino que es la consecuencia de un estado de cosas que tiene justificaciones ideológicas, que tiene justificaciones constitucionales y que va dando lugar a este tipo de regulaciones. Hoy, como las tendencias que yo señalé tienen que ver, ahora sí las enumero, pero paso luego a una suerte de bonus track sobre el tema, son la crisis en la autonomía de contratación, la crisis en la autonomía de regulación, la crisis en la fuerza imperativa del contrato, la crisis en el efecto relativo, el neoformalismo, la crisis del tipo contractual, la decodificación, la mixtura de fuentes, la constitucionalización de derechos de los contratos y la tutela del débil en la contratación. Son 10 supuestos o 10 hipótesis de trabajo que yo formulé y el bonus track es un estado de relativa incertidumbre que tenemos actualmente. Decía yo, o dije en más de una ocasión en esta exposición, que la ideología es un factor preponderante en la regulación de los contratos, y hoy eso se está advirtiendo también. Hay una nueva manera de concebir el rol del Estado, al menos en el gobierno que tenemos actualmente, que en lo que va del año ya ha hecho varios impactos en el derecho de los contratos y tiene proyectados otros tantos más. Es decir, existe una tendencia ahora que no sabemos cómo se va a desarrollar porque es muy reciente, pero de parte del gobierno actual existe una tendencia de desregular la materia contractual. Hay una tesis que no es científica sino ideológica que dice que la dinámica contractual y la economía en general va a funcionar mejor en tanto y en cuanto haya menos regulación. Entonces, la solución que se aporta frente a eventuales problemas es la desregulación. Yo no voy a valorar esto ni críticamente, ni a favor ni en contra, simplemente lo voy a señalar descriptivamente, que hay una nueva tendencia en ciernes que viene de alguna manera a contramano de todo lo que expuse antes, porque la idea es decir, bueno, desregulemos, volvamos al hecho de que las partes ajusten libremente sus intereses. Ya en lo que va
del año hemos tenido, por un lado, una derogación de la ley de alquileres y modificación, una fuerte modificación en materia de contrato de locación, que por lo pronto eliminó el plazo mínimo en la locación, es decir, que hoy los contratos de locación se pueden celebrar por 2 meses. Esto es una figura que teníamos nosotros hace muchísimo tiempo, en resguardo de los intereses locatarios, se derogó, es decir, que hoy las partes pueden celebrar contratos por cualquier plazo, y derogó toda regulación del precio, de manera tal que las locaciones se pueden indexar libremente como las partes acuerden o, digámoslo de esta manera, como la parte débil esté obligada a aceptar para acceder a un contrato de locación, porque claramente si yo necesito acceder a una vivienda, no tengo mucho margen para discutir estas cuestiones. Y por otro lado, fue tocando algunos artículos del Código Civil Comercial, por ejemplo, eh, 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 eliminando la idea global o al menos genérica de que el juez puede interferir en los contratos y tratando de darle a esto, si se quiere, un sesgo o un corte muchísimo más estricto o más restrictivo. Esta tendencia, que sería la desregulación en materia contractual, es decir, el retorno al principio irrestricto de autonomía de la voluntad en cuanto a la contratación, en cuanto a la regulación y el restablecimiento de la fuerza imperativa del contrato como herramienta prácticamente absoluta, no sabemos en qué va a concluir, no sabemos con qué intensidad se va a llevar adelante, pero sí podemos señalarlo como una nueva tendencia en el derecho de los contratos que no se ha, cuyas consecuencias no podemos alcanzar todavía a establecer. Bueno, esto es, he dado una exposición un poco más breve del tiempo que tenía asignado, porque siempre lo hago de esta manera. Me gusta intentar conversar un poco y no solamente estar hablando yo, ya hablé bastante, me parece, bastante corrido. Les pido disculpas si quizás esperaban una exposición más precisa o más puntual o más dogmática, por así decirlo. Esto ha sido un poco de filosofía o teoría general del contrato, pero bueno, quedo dispuesto a hablar del tema que ustedes quieran en los minutos que nos están quedando. Por favor, Maxi, todo lo contrario. La verdad que ha sido un paseo exhaustivo sobre la general del contrato y empezaste con Roma, digno alumno del derecho romano. Así que, si te parece, si esa era tu idea en este momento y previo al corte, para luego a partir de las 11 escuchar a la próxima disertante, podemos abrir una ronda de preguntas frente a cualquier tipo de duda o necesidad de ampliar alguno de los temas de la exposición del doctor Calderón. ¿Qué les parece a todos? Dale. Abrimos entonces una ronda de preguntas, de consultas, de pedidos de ampliación, como hacemos siempre. ¿Qué Pa- tal? Buenos días. Patricia, Encantada, excelente exposición y lo, lo más difícil, y en esto diciendo con usted, doctor, es dar un paneo general en escaso tiempo y dejar las ideas claras, porque eso en cuanto a su última aseveración de la precisión o no de su exposición, así que encantada con el paneo. Respecto de algo que me quedó, que usted habló de la contratación forzosa, ¿bien? Porque esa sí viene a quebrar, creo que de una manera absoluta, el paradigma del contrato, porque la contratación forzosa es la que elimina la herramienta número uno, que es contrato o no contrato, ¿verdad? O sea, la libertad en el nivel número uno, que casi lo transforma en una carga pública, ¿no? O sea, la contratación forzosa. Entonces, en ese paradigma de la contratación forzosa, tal vez, bueno, por los tiempos o no sé si a usted le parece, eh, o por lo menos a mí me gustaría resaltar un acontecimiento que luego derivó en un fallo, el fallo Cine Callao de 1960, ¿no? Que fue muy comentado por la doctrina,
que fue justamente cuando se le impuso a los cines la contratación y la readecuación a su exclusiva costa del denominado número vivo, porque había muchos artistas que se habían quedado sin trabajo. Entonces yo creo que un ejemplo, porque hemos visto el poder de policía de emergencia en materia de locación y usted obviamente nos lo ha recordado, pero creo que no sé si usted o a lo mejor nos puede ilustrar un caso más extremo de contratación forzosa, como ha sido ese caso de Cine Callao, que bueno, desde el punto de vista en materia de derecho constitucional y poder de policía, eso siempre se presenta porque es el caso más extremo de contratación forzosa. Y por otro lado, la segunda pregunta es, ya que usted es especialista y en esto le agradezco si me puede disipar la duda, respecto del derecho del consumidor, si ya lo podemos ubicar nosotros o ya nos resignamos a no hacerlo dentro del ámbito del derecho privado al ser toda la ley declarada de orden público, o si lo ve más como un derecho administrativo, si se quiere. Es desafiante la pregunta, pero bueno, esas dos cuestiones. Le agradezco mucho, profesor. No, por favor, muchísimas gracias. No, con relación a lo primero, no. A ver, claramente de todos los pilares del contrato, el que menos se ha tocado y el que menos se puede tocar, si no pretendemos caer en una lisa y llana violación a la libertad individual, no solo el 14, libertad de contratación, sino también el 19, esto es la libertad en sentido metafísico de la Constitución, claramente es el que menos se ha podido tocar. eh, y simplemente en este tipo de situaciones, que además no han sido todas aceptadas de manera neutral. Eh, Creo que no han habido casos tan graves como el que mencionaba Patricia, no, y no creo que los hayan porque ya llega a extremos absolutos, pero siempre aparecen circunstancias. El ejemplo que puse recién de COVID fue un ejemplo donde las restricciones a la libertad de contratación corrieron con bastante, por así decirlo, consenso. A diferencia de lo que pasó muchas veces con las leyes de locación, que eran objeto de planteos sistemáticos de inconstitucionalidad, con las, con las normas que de alguna manera impusieron la contratación en materia de COVID, no hubo tanta dificultad, lo cual también tiene que ver con algo que es otro problema que excede totalmente la charla de hoy, que es cuáles de las emergencias que invoca el Estado al momento de regular son reales y cuáles no, cuáles son estructurales y cuáles son realmente coyunturales. Pero no han habido y no creo que hayan casos tan extremos como el que mencionaba Patricia, ni creo que sea legítimo que los hubiere. Pero no podía dejar de mencionar esta cuestión del derecho de emergencia, por dos motivos. Primero, porque bajo un prisma netamente individualista, anclado en el derecho constitucional del siglo XIX, prácticamente no podría haber habido ni siquiera esto, digamos, estas reglas no podrían haber existido. Y segundo, porque me parecía interesante ver cómo algunos de los pilares del contrato moderno se mantienen casi indemnes, como sería este, y otros han sufrido un embate muchísimo mayor, como es el caso de la libertad de regulación. Con respecto a la segunda pregunta, el problema es que yo soy profesor tanto de derecho público como en privado, y en derecho privado se habla de la publicización del derecho privado, y en el derecho público se habla de la privatización del derecho público. Es decir, ya casi que a esta altura no se alcanza a entender qué es derecho público y qué es derecho privado, porque depende de cómo yo lo describa, si lo defino por la participación del Estado como parte de la relación jurídica existente. En el derecho consumidor el Estado no interviene como sujeto, interviene como regulador. Algunos autores de filosofía del derecho privado nos dicen, lo importante acá es que en el derecho al consumidor, a diferencia del derecho eh, privado común, opera más en la justicia distributiva que la justicia conmutativa. Es decir, ya no es la cuestión meramente horizontal correctiva, sino que hay una fuerte interferencia
y una justicia vertical, por así llamarlo, donde el Estado dice, bueno, hay que darle a cada uno lo suyo conforme criterios que exceden el ajuste individual de voluntades. Entonces, hay acá alguna aproximación al derecho público, que el derecho público tiene una mayor conexión con esta justicia más distributiva o más vertical, si se quiere. Yo personalmente creo que es una mixtura de herramientas. Creo que la clasificación, insisto, entre derecho privado y derecho público es cada vez más difusa y, en definitiva, sí me parece que está claro de que es un ordenamiento jurídico que tiene rasgos identitarios muy concretos. En primer lugar, es imperativo. En segundo lugar, es especial. No necesariamente excepcional, pero sí especial, porque son soluciones que se apartan de la generalidad de los supuestos, no constituyen regla general, aunque cuantitativamente sean muchos. Y en tercer lugar, es tuitivo. Hay un sistema donde hay un principio identitario, que es el de protección del consumidor, que es el aspecto del principio de igualdad estructural en esta faceta de obligación del trato desigual para lograr una igualdad estructural. Entonces, hay un rasgo identitario muy cercano al derecho público, sin duda, pero bueno, los contenidos regulatorios son de derecho privado, entonces es un poco difusa la situación. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Gracias, Patricia. Bueno, ¿alguna otra consulta? Anabela, te veo conectada, no sé si encendiste el micrófono, si no, disculpas. No, Laura, buen día. No, se me activó. Buen día Perfecto, para no hay todos. problema, no hay problema. Bueno, entonces, Maximiliano, ¿algo más que quieras aportar? De todas formas, la exposición del doctor Calderón va a quedar luego disponible para todos, para que podamos repasarla. Si hay algo más que quieras agregar y aportar. Solamente agradecer nuevamente, y bueno, en realidad en las distintas áreas de conocimiento que yo tengo, siempre me retrotraigo a los antecedentes y al derecho romano, por eso me gustó mucho la idea de poder hacer este abordaje más transversal también a lo largo de la historia, porque creo que es la forma de entender adecuadamente dónde estamos parados hoy en términos de filosofía general del sistema. Así que para mí ha sido un placer poder acompañarlos y volver a hablar de estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Maxi, te quiero también comentar que hay en el chat, seguramente lo tenés disponible y si no te lo voy leyendo. Muchos saludos y felicitaciones por esta conversación, por este paseo que nos has hecho en la teoría general del contrato. Te agradecemos, repito, muy especialmente por tu tiempo y seguramente podremos profundizarlo el año que viene en alguna de los encuentros que tenemos previsto desarrollar con algún tema específico y algún contrato en particular, que sería del agrado de todos, y te despedimos con muchísimo agradecimiento, como te dije. Muchas gracias y cuando quieran estoy a disposición. Gracias. Y si les parece a todos, nos tomamos un break, un pequeño descanso. A las 11 en punto, eso sí les pido en punto, nos volvemos a reunir, que va a estar la doctora Mirta Álvarez hablando del tema de los pactos en el derecho romano. Gracias, nos tomamos algo calentito o algo fresco, porque ya hace calor. Así que nos vemos a las 11 en punto para comenzar. Un abrazo grande para todos. Gracias, Maxi, nuevamente. Gracias, hasta luego. Adiós.